el cristiano en el mundo. Estamos viendo, empezamos a ver de Juan capítulo 17, verso 15, la primera parte que Jesús dice dentro de lo que le han llamado la oración sacerdotal: no ruego que los quites del mundo. Eso estuvimos viendo el domingo pasado. Vamos a recordar un poquito del mensaje anterior, especialmente el concepto del mundo. En ciertas denominaciones hablan de lo mundano del mundo, que eso es mundano, que todo mundano, todo el mundo. Bueno, ¿a qué se está refiriendo Jesús y varios pasajes de la Escritura cuando habla el concepto del mundo? Bueno, a un sistema de valores y filosofías, estructuras que operan en rebelión contra Dios. Fíjense bien que pueden haber valores, filosofías, estructuras que operan en comunión con lo que Dios pide. Pueden existir y existen, ¿ya? Que pueden ser compatibles. Pero cuando hablamos del mundo, ya estamos hablando de ese sistema que está en contra de lo que el Señor revela en su palabra. Está en rebelión. Ese es el mundo. Y ahí es el mundo que dirige Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Ya? Esa esfera, ese sistema, estamos hablando de un sistema, ¿ya? Que lo encontramos en mayor o menor grado, ¿dónde? En el trabajo, ¿ya? Obviamente. A donde estudiamos también lo encontramos, ahí donde estudiamos, ¿ya? Donde vivimos, en nuestra familia, en nuestro día a día, sí, ahí está. Ese sistema antivalórico, usted va en la micro, en el bus, se va escuchando música que es antivalórica. Usted ve personas, costumbres, declaraciones, programas que son antivalóricos, y ahí eso se llama mundo. Y el Señor dice: no los quites de ahí a mis hijos, ¿ya? Por lo tanto, cada escogido debe permanecer en un ambiente hostil, un entorno hostil en el mundo, para cumplir una misión. ¿Ya? ¿Ya? Parece que hay alguien con el micrófono abierto. Revise, por favor, para que usted escuche bien. Cierro paréntesis. Entonces, cada escogido debe permanecer en un entorno hostil, antivalórico. A veces dentro de los familiares no creyentes, o los que se dicen ser creyentes y no viven el Evangelio, en el trabajo, pero tengo que permanecer ahí porque tengo una misión, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de esta verdad, decíamos la semana pasada que nuestra meta es estar en el mundo, pero no ser parte de él o del mal, ¿ya? Yo puedo estar, y debo estar muchas veces, mi trabajo, cuando me junto con la familia por compromiso, pero no tengo que ser parte de lo que ellos hacen antivalórico. Entonces, alguien una vez me dijo: pastor, pero es difícil, porque mi familia es carretera, buena para tomar, la droga. Entonces, no me estoy diciendo, entonces, usted decida. O si está, marque la diferencia, ¿ya? ¿Sabe que al final la gente, el mundo, muchas veces al final respeta la posición del creyente que mantiene sus valores? Yo lo he visto muchas veces. No vamos a contar chistes de doble sentido porque viene Juan tiene creencia y lo vamos a ofender. Lo respetan. Pero cuando cedemos, después se ríen cuando tratamos de ser cristianos. ¿Se ha dado cuenta? Que él me venía a hablar de Dios y anoche estuvimos tomando juntos, estuvimos bailando juntos, estuvimos haciendo tal cosa juntos, ¿ya? Entonces el Señor nos ayude a estar, pero no ser parte de Él. Pero hoy día vamos a ver el final del versículo 15, que los guardes del mal. No los quiten, sino guárdalos, ¿ya? El mismo versículo 16, perdón, donde Jesús dice: no son del mundo, no es sinónimo de aislarse o salir, porque si nosotros nos aislamos y salimos del mundo, no cumplimos la misión dada por Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hay iglesias que colocan reunión todos los días para tener a la gente que no esté en el mundo, ¿ya? Alguien dijo: el mundo lo lleva al corazón, en la mente, no en
en hechos exteriores muchas veces, los valores. ¿Ya? A veces, ¿qué hacen muchos feriados largos? ¡Pum! Actividad, lo sacan del mundo, lo llevan a un paraíso momentáneo y después de nuevo lo tiran al mundo. No, tenemos que estar, pero Jesús decía, no lo saques, guárdalo. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy día en la palabra del Señor. ¿Qué implica que los guardes del mal? ¿Ya? ¿Qué implica? Entre paréntesis, el tema que vamos a ver también cuando sigamos con el Padre Nuestro, pero, cierro paréntesis, ¿qué significa no los guardes del mal? Bueno, protección activa, no aislamiento. ¿Ya? El Señor me protege si yo estoy en el mundo activamente sirviendo. Jesús reconoce que sus seguidores tienen el propósito de vivir y predicar en este mundo, el cual está lleno de hostilidad y corrupción y valores antibíblicos. Está lleno. No hay nada en el mundo, y usted sabe a lo que me refiero con mundo, que sea compatible con los valores del reino. Nada. Ahora, que nosotros nos hagamos, no sé, como que no lo vemos y lo realicemos y violemos la palabra de Dios, otra cosa, pero no hay. ¿Ya? Por eso en una parte dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya? Entonces, el Señor pide protección para su pueblo en lugar de pedir que sean retirados o aislados. Pide a Dios que los proteja mientras están en el mundo. Entonces, la voluntad del Señor no es que vive en la iglesia, ni solo me relaciones con los hermanos de la iglesia, sino que cuando esté en el mundo, yo voy a ser guardado por Él para cumplir la misión que Él me ha dado. ¿Ya? Debo alumbrar donde hay oscuridad. En la iglesia se supone que no hay oscuridad. ¿Ya? Pero hermano, se ha creado un verdadero submundo de la iglesia que usted mira a la gente, lo único que habla de la denominación, de las confraternidades, del compañerismo, del multi, extra, ultra, hiper coro que canta, porque son muy orgullosos en ese aspecto de los coros, pero ¿y el mundo? ¿Y la esperanza para la gente que no conoce al Señor? Bueno, muchos creen que evangelizar es llevar a la iglesia. Vaya a la iglesia, en vez de decirle vaya a Cristo, lo llevan a la iglesia. Claro, la gente va a la iglesia, está un tiempo, se impregna por ese amor sincero que la gente da en la iglesia, pero cuando vuelve a su casa es su realidad. Y sigue igual, o escondida. ¿Ya? Porque necesitamos llevarlo a Cristo, no a la iglesia. Como consecuencia de Cristo, llegan a la iglesia. ¿Ya? Entonces el Señor dice primero que nada, yo te protejo, no te aíslo. ¿Ya? Por eso el versículo de hoy. Pero también dice, los guardes del mal, los guardes del mal. Ahora, en el idioma original, en hebreo, ese mal se refiere maligno, que nos guarde del maligno, nos guarde de Satanás. Interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un aspecto que hay que tener cuidado. ¿Ya? La gran pregunta es, bueno, si yo estoy en el mundo, ¿por qué me sucede cosas malas si Dios dice que me protege? Pero lo que está diciendo ahí es que nos va a guardar del maligno, de Satanás. Por lo tanto, esa súplica de Cristo es para que los creyentes sean defendidos ¿de qué? De las tentaciones, de los engaños y ataques espirituales. Espirituales. Está hablando de una protección espiritual. Sí, también Dios manda ángeles, también nos protege, pero también nos enfermamos, no tenemos accidentes, nos pasan desgracias. Y no es que Dios no nos ha guardado del mal. Si no lee ahí, sino que los guarde del maligno, los guarde de Satanás. Tendríamos que leer ahí. ¿Ya? Ese resguardo es muy interesante. ¿Por qué? Porque está pidiendo una preservación moral. ¿Ya? Es una petición para mantener la pureza espiritual y la fe intacta
frente a la influencia corruptora del sistema de valores del mundo. Toda esa influencia que viene, los dibujos animados con esos movimientos depravados que hay, las canciones, la adultización de los niños, lo hacen a la niñita chiquitita, la hacen desperreando y le hacen tantas cosas. Y eso es antivalórico. El Señor dice, guárdalos de eso, guarda de todo lo que Satanás está ofreciendo, espiritualmente. ¿Hay una influencia corruptora del sistema valórico del mundo? Sí, en todos lados, todo. Y aquí no estamos hablando ni izquierda, ni centro, ni derecha, ni de la esperanza, no, todo está, el sistema político está dentro del mundo. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto, mucho cuidado. No los quites, dice el Señor, guárdalos. ¿Ya? O sea, tu oración no es, Señor, que no me pase esto, sino ayúdame a no ser influenciado por este sistema, ni transar mis valores. ¿Ya? Guárdalos. Por eso la petición que hay. Entonces recordemos dos cosas. Primero, cada escogido debe permanecer en un entorno hostil para cumplir una misión. Tengo que estar ahí. Ahora, por favor, no estoy diciendo, el Señor me pidió que me fuera a meter, no sé, a un lugar que hay actividad pecaminosa, consumo de droga y todo. No. Ahora, si tienes que estar ahí porque eres guardia, por ejemplo, o porque tienes, bueno, el Señor por algo te tiene ahí, ¿ya? Por algo te tiene ahí. Pero no que vayas para disfrutar eso y el Señor quiere que yo... No. A veces nosotros un funeral, el ambiente de trabajo, ¿ya? Es hostil, pero el Señor tiene una misión. A veces la gente quiere aislarse, especialmente ahora con este asunto de trabajar vía remota, quieren aislarse del mundo. Y eso es peligroso, ¿eh? Porque a Satanás le conviene que la iglesia se aísle. ¿Le conviene? Sí, le conviene. Entre menos se tocan con el mundo, más feliz está. ¿Ya? El ser guardado del maligno o del malo de Satanás recuerda a cada uno su posición en la sociedad, a cada escogido. ¿Por qué? Porque hay un versículo, ¿ya?, que dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El versículo 19 del mismo, de Juan 15 dice, estamos, pero no somos. ¿Ya? Nosotros estamos de paso en este mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, ese principio debe estar pendiente en nuestra vida, porque el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el versículo 16, Jesús dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Eres cristiano? Dices que Dios te ha perdonado, tienes tus pecados perdonados, gloria a Dios, entonces no eres de este mundo. ¿Ya? Tampoco eres ni Vilsipá porque de otro mundo, no, eres espiritualmente de otro mundo. Tus valores son del reino, son de otro mundo. Es decir, los creyentes viven físicamente en esta sociedad terrenal, corrupta, inmunda, depravada. Sí, así está el mundo. No me diga que está mejor. Si no vean los escándalos ahora hoy en día, pareciera que están dando puntaje, hermano, suena medio irónico, puntaje por matar carabineros. ¿Y qué pasa con el niño que después lo arrestan, llega el Instituto Nacional de Derechos Humanos y lo defiende? ¿Eh? Fue un arrebato. Hermano, ¿te das cuenta cómo están? Jueces corruptos, metidos en la misma droga y depravación, por eso defienden a su gente. Ese mundo vivimos ahí, pero no deben adoptar sus valores, sus principios egocéntricos, estilos de vida opuestos a los mandamientos de Dios. Esos, los que son opuestos. Porque, hermano, dentro de ese sistema del mundo también hay gente y personas que Dios ocupa para su gloria y para su propósito. ¿Ya? Y aunque usted no lo crea dentro del mundo, hay gente honrada. ¿Sí? Hay gente consciente, sí.
Y Dios lo ocupa, no estoy diciendo que sea en el cielo porque son honrados y conscientes, pero Dios lo ocupa. Bueno, lo que me dice Dios, tú no eres de aquí, y yo pido que mi Padre te guarde para que no adoptes todo lo que es contrario a mí. Estilos de vida, lenguaje, antivalores. Hoy día están los valores por el suelo, la iglesia tiene los valores por el suelo, hermano. ¿Ya? Y eso es un desafío que el Señor nos está colocando. ¿Por qué? Dios garantiza su protección a cada escogido. ¿Sí? ¿Protegerlo de quién? De Satanás. En lo espiritual, protegerlo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo protege? Porque cada escogido posee una identidad celestial y la ciudadanía del creyente está en los cielos, por lo que su comportamiento debe reflejar los valores del reino de Dios. Me digo ser cristiano, evangélico, nacido de nuevo, que mi Padre Celestial me ha perdonado, que Dios aquí, que Dios allá, debo vivirlo. Mi estilo de vida tiene que ser compatible con la identidad que tengo, una identidad celestial. ¿Ya? Y ahí está el gran problema, que usted no haya cómo identificar muchas veces a aquel que se dice cristiano. Quizás como se viste alguno, quizás. ¿Ya? Pero abren la boca, o cómo trabajan, o cómo comparten, o qué dicen en las redes sociales, los grupos que tienen, no reflejan esta identidad celestial, lamentablemente. Reflejan es una identidad denominacional, pero no celestial. ¿Ya? Dios me guarda y yo reflejo los valores del reino. Ahí está. Entonces, ¿dónde estás tú? Si Dios te ha colocado ahí, ¿por qué dices si Dios? Porque a lo mejor he llegado por malas acciones o por mentir, y otra cosa, pero si está porque Dios te ha colocado, quiere que vivan los valores del reino. Hermano, tenemos que hacer una pregunta cuando vemos esto. No los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo, decía Jesús. Hagamos algunas preguntas. ¿Por qué razón Dios me guarda del maligno? ¿Por qué razón me promete esta protección? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios no me quita o aísla del mundo? ¿Por qué no sería mejor que Dios me tuviera ahí en la iglesia, en ese retiro, solo con mi familia cristiana? Bueno, algunos se encierran ahí y me protege de todo este mundo tan malo que está. ¿Por qué razón Dios me tiene en medio de los parientes, los compañeros de trabajo, ¿ya? Los vecinos, la comunidad? ¿Por qué Dios me tiene en medio de? ¿Por qué Dios permite que sus escogidos sufran? Esa pregunta da muchas vueltas, ¿ya? Soy hijo de Dios y me apareció esta enfermedad. Soy hijo de Dios y me pasó esta desgracia, ¿ya? No debo olvidar algo, hermano, muy importante. Donde yo vivo, donde yo estoy, donde está mi casa, mi trabajo, mi familia, inclusive la iglesia local. Ahí no tengo que olvidar una gran verdad. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Ya? Eso tengo que tenerlo muy claro. Por eso las asociaciones, los convenios, los tratados de paz con el mundo no sirven. Son un engaño de parte de ellos, de él. ¿Ya? Como yo siempre he dicho, no hay demonios buenos. Algunos creen que sí, pero no. Viene el enemigo, lo sabemos, viene a hurtar, matar y destruir. El mundo, ese sistema antivalórico, viene a hurtar, matar y destruir, nada más. Aunque digan lo contrario, nada más. Sí, se presenta misericordioso, sí ayuda, sí hace, pero eso es exterior, interiormente otro objetivo. ¿Ya? Y como veíamos en el estudio del Padre Nuestro, una de las características de Satanás que es sutil, que es cuidadoso, que tiene paciencia, que busca el momento adecuado. ¿Dónde? En el mundo. Entonces, hermano,
cuando vemos este versículo 16, estamos hablando de una renovación mental también. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No conformarse a este sistema, sino renovarse por medio de el entendimiento para hacer la voluntad divina. ¿Sabe que la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo? ¿Ya? Cuando dice no os conforméis, no imiten. El creyente no debería estar imitando ni valores, ni terminología, ni nada que el mundo ofrece. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y eso es una obra del Señor, que cambie la manera de pensar. ¿Ya? La transformación mayor empieza no por ir a la iglesia, aunque hay que ir, no por cantar coritos, hay que cantar coritos o salmos, no por vestirse de cierta manera, hay que vestirse decentemente, sino porque mi mente ha sido transformada. Mis valores han sido transformados en los valores del reino. Y ahí está la pequeña gran diferencia entre el que dice ser cristiano y el que vive el cristianismo. ¿Ya? Por eso el Señor desea cambiarnos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque poseemos una identidad distinta. ¿Ya? Tenemos que mantener una conducta y una moralidad alineada con el Evangelio, evitando que las modas o tendencias de la cultura moldeen nuestra forma de pensar. Hermano, eso yo he visto cristianos totalmente moldeados por el mundo. Su vestimenta, su terminología, sus valores. Y uno dice cristiano, bueno, dice ser cristiano. El Señor dice, yo te voy a guardar del mal porque tú no eres de acá. Entonces, la guerra principal empieza en nuestra mente. Y hoy día, ¿cómo está Satanás y el mundo adoctrinando nuestra mente? A través de convertirnos en un cristiano. Cristiano. Clic. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Usted mismo ahora que está viendo este mensaje hizo clic. Qué bueno que fue por un mensaje y no para otras cosas. Ahora, para vivir el principio de estar en el mundo sin ser del mundo, en mi rutina diaria, debo enfocarme en proteger mi mente y actuar con propósito que Dios establece. Significa participar en la sociedad sin dejar que sus presiones dicten mi identidad. O sea, participo, estoy. A lo mejor soy del centro de padres y apoderados, a lo mejor tengo hasta un puesto en la Junta de Vecinos, qué bueno. Pero mis principios no han sido afectados. Honradez, caridad real, transparencia. Yo recuerdo cuando mi señora tuvo un cargo acá en la Junta de Vecinos, lo dejó porque querían corrupción. Y ella dijo, no, yo aparte que estoy en un comité que revisa eso, yo no puedo, lo siento, me retiro. Ah, ¿qué? Pues que va contra mis valores, imagina, pues, la esposa del pastor es la que mejor adultera los números. O el cristiano. Entonces, estoy, pero no soy. ¿Y cómo lo logro? Que Dios me guarda. Por eso la oración de Jesús es real. No los quite, guárdalos. ¿Ya? Como dice en la Reina Valera, guárdalos del mal. Pero, ¿sabe qué? Bueno, providencialmente estamos viviendo un periodo, un tren de fenómenos climáticos. No encontró nadie más inteligente que decir el tren del agua. En vez del tren del agua, algo. Estamos en este instante, hoy día no está lloviendo, pero dicen que mañana viene otro temporal. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos de eso, muchos dicen que si tú eres cristiano, el Señor te va a librar, que tu casa se inunde, que se desplome la tierra, no sé.
que el auto que metido bajo un paso bajo nivel y se pierda, te va a guardar del mal. Pero ¿qué dijimos? Dice, libéranos del maligno, de Satanás. ¿El creyente, el salvo, puede vivir mal? ¿Puede pasarlo mal? Bueno, quiero detenerme un poco aquí porque a veces la gente me dice, pero ¿cómo? O otros dicen, no, este pasó porque el castigo de Dios. Cuando suceden desgracias o fenómenos de la naturaleza, terremotos, inundaciones, incendios, ya se empiezan a buscar muchas explicaciones. Bueno, no, es la mano del Señor. Otro dice, no, no es la mano del Señor y las consecuencias. Y empieza, bueno, ¿qué dice Romanos 8, versículos 20 al 23? ¿Por qué quiero detenerme esto? Porque puedo creer que cuando Jesús dice, libra a tu pueblo que está en el mundo del mal, es líbralo, por ejemplo, del temporal, que no le va a hacer nada, no, ni gotera. Porque a veces reducimos la protección de Dios a eso, bueno, no bien doméstico. Ya tenemos que tener cuidado. Romanos 8, del 20 al 23, ¿qué dice sobre la creación, sobre el mundo, sobre la naturaleza? Escuchemos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ya, está hablando de la creación de una esclavitud, de algo que está pasando. Bueno, el mundo, una postura bien interesante, dice que el mundo sufrió una degradación física y espiritual a raíz del pecado original. ¿Ya? Lo vemos, que no solamente Adán y Eva fueron afectados por el pecado, sino también la creación. Empezó todo lo que habla de los animales, qué sé yo, depredadores, tantas cosas que vemos en la creación, que está como rebelde, esta creación que se revela, estas placas tectónicas que se mueven, todo eso ya fueron afectadas. Y desde esta visión, los desastres no son castigos directos, hermano, sino síntomas de un mundo caído que sufre imperfección. Muchas veces estos desastres climatológicos, ¿ya? Estos desastres naturales, es consecuencia de un mundo caído. Lo produce muchas veces. ¿Ya? No me estoy colocando con conspiración, si provocó. No. Estoy hablando de que es consecuencia. Por lo tanto, hermano, dice el versículo 22 de Romanos 8, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación también está esperando algo. Fíjese que dice, la creación no está con dolores de muerte, sino de parto. Eso es interesante porque cuando una mujer está con dolor de parto, no es que se vaya a morir, va a nacer algo. Y la creación a veces reacciona o tiene estas consecuencias porque va a nacer algo. El Cristo viene a renovar todo. Qué interesante, ¿eh? Porque dice que hasta la creación está esperando no ser salvada porque no tiene un alma, pero sí ser redimida de esa consecuencia, de esa degradación que le trajo el pecado. Entonces, cuando hay una desgracia, un terremoto, una inundación, están los dos enfoques. El enfoque espiritual y el enfoque físico. Tenemos que mantener el equilibrio. ¿Ya? La gente no necesita solo que oremos, sino también que accionemos. ¿Ya? Un plato de comida no va a reemplazar el mensaje de salvación. Tienen que ir ambos. No con una cosa por la otra, no. Si usted recibe a Cristo, recibe la caja con mercadería. No, eso es muy, muy delicado hacerlo. Sino darle la esperanza eterna. Y el Señor nos guarda, inclusive del mal, pero principalmente del maligno de Satanás. Guárdalos del mal, en el idioma original es maligno Satanás. Por lo tanto, esta súplica, decíamos, es
para que los creyentes sean defendidos de las tentaciones, engaños y ataques espirituales de toda índole. La traducción del lenguaje actualizado, el verso 15, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Y aquí, hermano, es algo que el Señor nos tiene que dar la fuerza, ¿ya? Tiene que dar la fuerza porque el Señor nos guarda, nos protege, ¿ya? Nos protege del mal, nos da esa fortaleza que tanto necesitamos. Guárdalos del mal, protégelos de Satanás, ¿ya? Porque cada escogido debe permanecer en un entorno hostil para cumplir una misión. Objetivamente, hermano, el escogido, o para el escogido, todo el mundo es un entorno hostil, todo. Aunque de repente podemos convivir en cierto aspecto en paz, comillas, pero tú colocas tus valores reino y el mundo, y Satanás va a atacarte de una u otra forma. Te hace ridículo, te admira, o te ignora, perdón, o trata de cambiarte los valores, o te recuerda cuando transaste los valores, ¿ya? Hermano, todo el mundo es un entorno hostil. Y es ahí donde Dios me tiene encomendada una misión. Ahí. No en otro lado. El Señor nos sea ayudando. La misión ordenada por Dios para su pueblo, para ti, para mí, mayormente es en el mundo. Hermano, Dios no me manda a dar esperanza de vida eterna y de perdón de pecado entre los creyentes, porque ya no tenemos esa esperanza. Me manda al mundo, en el mundo, donde exista oscuridad espiritual. Ahí necesito alumbrar, ahí. No donde estén todas las luces porque nos vamos a encandilar. Alguien dice, la iglesia están todas las luces en candil y cuando salen, como salen encandilados, llegan a la casa, se acuestan y se olvidan que tienen que alumbrar ahí, en el trabajo, con la familia inconversa, con el vecino inconverso. Ahí tenemos que alumbrar, donde exista oscuridad espiritual, donde exista descomposición moral. Por eso no somos sal. La sal evita la descomposición. Ahí tenemos que estar con los valores del reino. Dice ir, no que vengan. Por eso yo decía un rato atrás, a veces nos equivocamos en llevar a la gente a la iglesia y no a Cristo. Sí, en la iglesia deberían hablarle de Cristo. Deberían. Pero hay mucha gente que está en la iglesia pero no es convertida. Porque llegó por otro motivo. A veces llegan por familia, no sé, les fue mejor, le contaron que si oraban por él le iba mejor, ¿ya? Ahí es donde la iglesia, el creyente, está protegida de los ataques de Satanás por Dios mismo. Ahí. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea si tengo alguna lucha espiritual, ¿ya?, en el entorno de trabajo, Dios me está protegiendo. Tiene un propósito, no debo ceder, ¿ya? Pero si me encierro en mi mundo evangélico, en el pequeño pueblo muy feliz, no estoy cumpliendo la misión que Dios me ha dicho que debo cumplir. Hermano, ¿cómo actúan los demonios y Satanás mismo, que es el príncipe de este mundo? Bueno, la Biblia muestra un patrón. Engañan, mienten, tientan, acusan, esclavizan, buscan apartar de Dios. ¿Ya? Su arma principal no es el miedo, sino el engaño, ¿sabe usted? El mundo no quiere que tengamos miedo, nos quiere engañar. No, con que tú te conectes a la iglesia, con que tú hagas esto, estés listo. Pero ¿y el diario vivir? ¿Ya? Yo he conocido casos, hermano, casos, que es increíble, que son predicadores, un pastor de una iglesia, predicaba todo, y fue y le robó unos árboles a mi papá de su terreno. Le robó, se los cortó, los llevó, los vendí. Cuando mi papá le dijo qué pasaba, prácticamente le dijo que todo era de Dios y que todo era de él. Ladrón, pastor. Disculpa el ejemplo, porque siempre es de creyente.
Por eso mi papá hasta el día que murió no le quería mucho a los pastores. Porque están engañados. ¿No? Están engañados. Algunos van y tergiversan información y le quitan al mundo porque cuando el pueblo de Israel salió, le robó a Egipto el oro y se lo dio. No se lo robó, Egipto se lo dio, hermano. Entonces tengamos cuidado. Así actúa. Así vemos cómo en la sociedad hay tanta violencia. Hoy en día estamos viendo tan fuerte la violencia. Ya no hay ese cuidado, ese miedo, ¿ya? Sobre la autoridad, porque la autoridad es tan corrupta, los jueces están corruptos, los fiscales están corruptos, los abogados también. El sistema está corrupto, es el mundo. Entonces, ¿cómo va a estar pidiendo justicia a los que promueven la injusticia y crean leyes para violarla? Pero hermano, frente a todo este panorama, el Señor dice, y Jesús dijo, guárdalos del mal. El Señor dice, guarda a mi hijo que está ahí. No lo quites, guárdalo. ¿Por qué, hermano, me gustó este pensamiento? Escúchalo. Cuando todo tiembla, Dios sigue firme. Los imperios caen, los gobiernos caen. Las amenazas se multiplican. Van a salir leyes que van a amenazar los principios del reino. ¿Ya? Pero el trono de Dios permanece inamovible. Esto no es hora de miedo, es hora de una fe radical. Que se levanten los valientes, los que oran sin cesar, los que aman sin condiciones. Y dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La esperanza que tenemos en este mundo que está bajo el maligno, pero que hemos visto ya en 2 mensajes nuestra esperanza y nuestra realidad de los labios mismos de Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no te va a quitar de ahí, te va a guardar. ¿Ya? Y esa es la esperanza que tenemos cada uno. ¿Qué parece que oremos y después de escuchar este mensaje puedas fortalecerte en el Señor? Si has transado, puedas dar un pie atrás y vuelvas a la comunión con el Señor, con tu iglesia, pero no solo con el Señor y la iglesia, sino en el mundo, sabiendo que eres guardado por el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir el Evangelio tomado de tu mano y buscando siempre tu fortaleza y tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.